Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Mira, ya bajé los datos de tu hoja de semanas cotizadas a la hoja de Excel que hice y bueno, los resultados son similares al link de la página del IMSS que te mandé. Por ejemplo, voy a empezar por esta parte. Mira, tu cumpleaños es en el mes de febrero, 3 de febrero. Pero esta hoja está configurada por semanas, de tal forma que el algoritmo de cálculo del IMSS te dice que te toma en cuenta el promedio, salario promedio ponderado de las últimas 250 semanas. Aquí esta hoja de Excel está configurada renglón por renglón, es una semana, ¿sí? Por ejemplo, aquí 2 de febrero del 2025 vendría a ser la semana 250. Si tú te vas para arriba, verás que es una semana menos, de acuerdo al calendario, ¿sí? 250, 200, etcétera. Te vas para arriba. Digamos que la semana uno, para tener el salario promedio ponderado, vendría a ser el 26 de abril del 2020. De ahí es donde nos interesan a nosotros los datos, semana con semana, para hacer el cálculo del salario promedio ponderado. De tal forma que, bueno, aquí hay unas celdas que marcan error, pero es lo de menos eso, no importa. Aquí lo importante es el salario. Esta es la columna H227, que de acuerdo a tu hoja del IMSS, en ese año ganabas tú 2,172 pesos diarios, ¿sí? Y semana con semana nos vamos para abajo y conforme fueron pasando los años, fuiste teniendo incrementos. Por ejemplo, aquí, el 31 de enero o 1 de febrero o algo similar, subiste a 2,242, ¿sí? ¿Por qué nos sirve esta columna? Bueno, porque de esta forma tú puedes, es un simple promedio aritmético, o sea, divides o sacas un promedio de esas 250 semanas y es el dato que a nosotros nos interesa. Es el dato que va a tomar en cuenta el IMSS para hacer el cálculo de tu pensión mensual. Entonces aquí está reflejada en la columna H los incrementos de salario, así como los has tenido tú, ¿sí? ¿Por qué es importante esta hoja o por qué es valiosa, digámoslo así? Porque te permite ver la forma en la cual puedes ir acumulando tu pensión semana con semana. ¿Por qué? Porque uno de los datos importantes que se consideran es el número de semanas cotizadas. Como podrás ver en tu hoja del IMSS, decía que el 1 de enero del 2025, aquí dice 5 de enero, tenías 1,825 semanas. Es decir, si pasamos a la siguiente, tendrás 1,826 y así sucesivamente, de tal forma que en la fecha de tu cumpleaños vas a tener 1,829 semanas cotizadas. Ahora bien, en ese momento vas a cumplir 60 años. En ese momento es cuando ya te vas a poder pensionar, ¿sí? Y si tú haces un salario promedio ponderado de las 250 semanas, que te digo que no es más que aquí puedes ver la fórmula, es la suma del renglón o de la celda H227 hasta H476 dividido entre 250, ese es el salario promedio ponderado. Como ya te había comentado, desafortunadamente los salarios no se indexan, sino que se toman en cuenta tal y como lo ganabas hace 5 años, ¿sí? Por eso que aquí te da 2,439 en lugar de 2,714, que es lo que tú estás ganando ahorita. Ahora bien, ese dato es el que se utiliza para hacer el cálculo de la pensión. Hay otra serie de datos que hay aquí que pudiera ser que están imprecisos, ¿no? Porque todavía necesito, por ejemplo, actualizar el salario mínimo del Distrito Federal. Lo que ya actualicé fue el valor de la UMA, ¿sí? Después lo actualizaré el salario mínimo, pero de todas maneras no va a haber un gran cambio. Aquí en las siguientes celdas, columnas, se toman en cuenta toda la mecánica de cálculo para hacer el cálculo de la pensión, de tal forma que no es más que una mecánica de cálculo, una memoria de cálculo que se utiliza. Aquí, por ejemplo, si tú incluyes a tu esposa, por el hecho de estar casado, se le asigna un 15% adicional, ¿verdad? De la pensión que se calcula. De tal forma que si estuvieras viudo, es decir, Dios no lo quiera que se hubiese muerto tu esposa, bueno, pues de todos modos te darían una ayuda por viudez o por soledad, creo que le llaman, ¿verdad? Que vendría a ser lo mismo. Ya sea que estés casado o que estés soltero, es lo mismo.
Eh, Ahora bien, también aquí hay un incremento del 11% que se dio en el gobierno, creo que de Fox, que también se toma en cuenta. Y una vez realizando los cálculos en todas estas columnas, tú tienes una pensión anual de 644,504, que dividido entre 12, simplemente te va a dar el valor de 53,709 pesos, que si tú te acuerdas, en los cálculos anteriores es muy similar a lo que nos estaba arrojando, ¿sí? Aquí es una columna que se llama diferencial, que yo la utilicé justamente para ver la simulación que tú decías. Bueno, ¿qué pasa si me espero una semana más? ¿Sí? Si tú te esperas una semana más, va a aumentar el número de semanas cotizadas. En lugar de 1,829 van a ser 1,830, lo cual te va a dar un incremento en la pensión de 81 pesos por semana. ¿Sí? Si te esperas otra semana, aumenta a 81,31 y así sucesivamente. Aquí en esta donde dice diferencial, puedes ir viendo tú cómo va habiendo un incremento. Aquí hay un salto muy bueno de 82,68 a 3,805. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es de que el IMSS toma en cuenta, como te había yo dicho, que tu edad de 6 meses más un día, el IMSS ya te lo toma en cuenta como si tuvieras 61 años. De tal forma que aquí en el 3 de agosto del 2025 estamos tomando en cuenta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya para ese momento el IMSS toma en cuenta como si tú tuvieras 61 años de edad, por lo cual tu tabulador aumenta del 75% al 80% de la pensión mensual y eso se refleja en un incremento de 3,805 pesos, simple y sencillamente para que si tú te esperas hasta 6 meses más y que solicites tu pensión en el mes de agosto, el 3 de agosto del 2025. Tiene que ser 6 meses más un día, ¿sí? Entonces aquí tú puedes ver de una manera más fácil, ¿verdad? Para que tomes una decisión de en qué momento te convendría a ti pensionarte. Este, es ya tu decisión, ¿verdad? Muy personal, si quieres seguir trabajando o como yo te decía, bueno, yo digo, bueno, si ganas ahorita 80,000 y todos te tumban el 35% o 30%, pues quedas más o menos en lo mismo, con la única diferencia que ya en tu casita te estarías rascando el ombligo, ¿verdad? Ahora bien, aquí no se toma en cuenta en esta pensión mensual que el IMSS además también te da tu aguinaldo, es decir, al final del año también te toca un año, un mes por concepto de aguinaldo que no está incluido aquí en este cálculo. Pero bueno, eso solamente es como referencia, ¿no? Pues, y de ahí, de esta manera también, pues tú puedes ver hacia abajo, eh, me quedé en la semana 1884, en el día 22 de febrero del 2026, que seguirás teniendo 61 años y deseas esperarte un año más, bueno, tu pensión incrementaría a 62,000 pesos. Espero que esta información te sea útil para que tomes tu mejor decisión.